A continuación, tenemos a la profesora Cristina Chinchilla Soto. Ella es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Ciencias del Suelo. Obtuvo su doctorado en Ciencias Ambientales y Atmosféricas en la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, en el 2013 y trabaja diversos aspectos relacionados con el continuo suelo-planta-atmósfera en la agricultura, como la eficiencia en el uso del agua, los gases de efecto invernadero y el carbono del suelo, combinando técnicas de campo y laboratorio, incluyendo el uso de isótopos estables. Ella es investigadora en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el CICA, de la Universidad de Costa Rica desde el 2002 y directora de este centro desde el 2020. Es profesora de la Facultad de Agronomía en la universidad en Agroecología y Fisiología de Cultivos. Ella va a presentarnos una ponencia titulada Una mirada a la investigación del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi presentación probablemente es un poco más general, con un poquito menos de resultados, pero creo que muchas fotos. Bueno, para mí es un honor estar acá presentándoles un poco del trabajo que se hace desde el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA. Brevemente, fuimos fundados en 1982, tenemos actualmente 6 laboratorios y tenemos una característica interesante y es que somos muy multidisciplinarios con muchos docentes que pertenecen propiamente al centro, lo cual luego nos ayuda como a hacer proyectos un poco conjuntos con nosotros. Tenemos químicos, agrónomos, microbiólogos, sociólogos, somos más o menos 30 funcionarios y manejamos un número similar de estudiantes de todas estas carreras que les mencionaba y también de ingeniería química y salud ambiental. Tenemos líneas que son muy antiguas, como el análisis de residuos de plaguicidas, el cual pues creo que es una de las líneas de nacimiento del centro, así como el tema de calidad de agua, pero nos hemos diversificado, diría yo, hacia otras cosas como el destino ambiental de contaminantes, ecotoxicología y el tema de gases de efecto invernadero. Y en general, pues obviamente hacemos investigación que tratamos de extender con trabajos de terciarios, servicios analíticos, acción social, validación de métodos y pues proyectos de monitoreo. Un poco como cada una de las áreas de trabajo, ¿verdad? Uno de nuestros laboratorios más viejos es el laboratorio de calidad de aguas, que pues es conocido porque trabaja todos los parámetros de calidad de aguas, pero es ahí también donde estamos como trabajando desde hace unos cuantos años todo el tema de isótopos estables, principalmente en muestras sólidas y muestras líquidas, y también hacemos la parte de metales y un poco esta línea que se las voy a presentar más adelante, que es la línea de los trialometanos. Nuestro laboratorio de plaguicidas y compuestos orgánicos, pues como les decía, analizamos actualmente 300 compuestos activos de plaguicidas y pues tenemos toda una serie de instrumentación que nos permite trabajar con diferentes matrices y también diferentes fortalezas de nuestros investigadores. El laboratorio de aplicaciones isotópicas y metabolismo de contaminantes es un área que siempre se ha dedicado a investigación y tal vez es novedosa o pionera porque se utilizan compuestos marcados con carbono 14 para dar seguimiento, digamos, a la descomposición de los plaguicidas. Entonces ahí también se utilizan estas técnicas para, por ejemplo, evaluar algunas toxinas marinas, trabajar con eficiencia en el uso del agua y principalmente destino ambiental de contaminantes que puede servir para alimentar, por ejemplo, modelos de predicción. Ya en el segundo piso, que es donde está el área más biológica, diría yo, tenemos el laboratorio de ecotoxicología y ellos lo que hacen es determinar el efecto que podría tener digamos, no sé, un contenido de un plaguicida, por ejemplo, en agua, sobre la toxicidad en organismos indicadores, ¿verdad? Generalmente se trabaja con Daphnia magna, que le llaman pulga de agua, pero también se está trabajando en colaboración con el LEVI, me parece, y el CIMAR, para, digamos, empezar ya a trabajar también con peces como indicadores, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está, peces y crustáceos. Y tenemos un laboratorio que se dedica a la parte de bioremediación,
que también les voy a hablar más en detalle de algunas de sus investigaciones, donde lo que han trabajado mucho es el desarrollo de estos sistemas de biopurificación para la eliminación de plaguicidas provenientes de las actividades agrícolas. Este también es una línea de las, digamos, tal vez más nuevas del centro, que es el análisis, digamos, de gases de efecto invernadero y captura de carbono. Y bueno, creo que la explicación que ya Ana María ha venido como parte del proyecto de carbono, digamos, deja claro que los cultivos y el suelo son muy importantes en todo el proceso de emisiones de gases como de su secuestro, ¿verdad? Entonces, este laboratorio, que también tiene equipamiento pues muy moderno, ¿verdad?, de última generación para estas líneas de trabajo, se ha dedicado no solo a estudiar, digamos, cuáles son los factores que tienen que ver con la emisión de estos gases, sino también qué prácticas agrícolas podríamos implementar para contribuir, por ejemplo, a tener más carbono en el suelo, a que este carbono esté en el suelo por más tiempo, que no se pierda mediante las prácticas agrícolas, etc. Y tenemos una unidad de muestreo que es la que, pues además de hacer todos los muestreos, digamos, de monitoreos tradicionales y otro tipo de actividades, generalmente nos apoya también en las múltiples actividades de campo, porque como vieron, pues todas nuestras líneas de investigación requieren que las muestras lleguen a los laboratorios de alguna forma. En algunos casos las cosas se miden en campo, como el proyecto de flujos, pero en otras ocasiones pues podemos traer las muestras y trabajarlas en el SICA. Y finalmente tenemos esta unidad, pues que en realidad en este momento es solo una persona y unas asistentes muy eficientes, que se dedica a traducir o ayudarnos a traducir a los investigadores el conocimiento que se genera en los laboratorios y en el campo para que pueda ser llevado a los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, esta unidad es la que nos apoya muchísimo en todo lo que es transferencia con los productores, en los diferentes sectores en los que trabajamos, que principalmente es el sector agrícola. Entonces, bueno, ahora el reto es contarles sobre la investigación de alguien más, ¿verdad? Entonces lo que he hecho es como ponerles ahí nombres y correos electrónicos por si tienen ya dudas muy específicas, pueden contactar a nuestros compañeros, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. El primer proyecto que les quería presentar es la línea de trabajo que estamos desarrollando con biocarbón. Esta está a cargo de Juan Salvador Chin, él es químico, aunque los que se lo encuentran en el campo creen que es agrónomo, ¿verdad? Pero no. Y desde su doctorado, que fue a realizar en Barcelona, y a su retorno hemos trabajado con este producto que se llama biocarbón, que se genera en un proceso de pirólisis, ¿verdad? Es como hacer carbón pero con poco oxígeno, y lo que se ha venido utilizando es residuos de cultivos agrícolas, ¿verdad? Entonces la idea de trabajar con biocarbón surge como una estrategia para utilizar algo que a alguien más le sobra o le estorba. Muchos de estos residuos resulta ser que ahora tienen otros intereses comerciales, entonces ya no sobran, entonces hay que ir a buscar otros residuos, ¿verdad? Pero al biocarbón se le atribuyen un montón de características positivas, como que mejora la retención de agua, mejora el secuestro de carbono, mejora la actividad biológica, reduce la lixiviación de nutrientes y mejora la retención de contaminantes. Y justamente esas son las dos líneas, digamos, sobre las que ha venido trabajando Juan desde su formación, utilizando estos compuestos marcados que les comentaba, ¿verdad? Y permite, por supuesto, mejorar la estructura del suelo. Entonces, esto surge de dos proyectos grandes, uno financiado por el Organismo de Energía Atómica, que es el que nos permite traer la capacidad técnica, y actualmente un proyecto de MISIT que se llama Biocodes, que se desarrolla en la zona sur. Y aquí estamos, bueno, haciendo de todo un poco. Aquí estábamos haciendo biocarbón, aquí estamos poniendo biocarbón. Un poco así es como se ven las raíces cuando ya crecen, ¿verdad?, con el biocarbón, y algunas de las mediciones que se realizan en ese sentido. Y evidentemente el biocarbón entra en esta línea, ¿verdad?, de investigación que llamamos economía circular, donde buscamos que en una misma finca se reutilicen los residuos. Otra línea de investigación importante y digamos relativamente nueva es el tema de los subproductos de desinfección. Este está a cargo de mi compañero Wilson Beita, también químico y el subdirector del SICA, y él trabaja enfocado, bueno, se imaginan que esto es una planta de tratamiento de aguas, ¿verdad? Y hay un proceso de desinfección que se da acá con cloro o algunos otros productos, y ahí en ese proceso lo que se busca es que los componentes reaccionen, ¿verdad? Los componentes que están en el agua van a reaccionar con el desinfectante empleado.
Pero muchas veces estos componentes, ¿verdad? Lo que queremos cuando desinfectamos el agua es pues eliminar los organismos patógenos no deseados, pero se terminan generando otra serie de compuestos, ¿verdad? Que son los que llamamos los subproductos de desinfección. Y estos, ¿verdad? Como bien él lo decía, es un mundo desconocido porque cada vez hay más. Entonces Wilson ha estado trabajando principalmente con los trialometanos, ¿verdad? Pero como ven es realmente un mundo bastante grande, entonces cada vez surge más información y cosas que se pueden hacer. Y él lo que ha venido trabajando son las estrategias para controlar la formación de estos compuestos, ¿verdad? Cómo reducir los precursores a través de la selección de fuentes de agua y cómo utilizar diferentes tecnologías, ¿verdad? Como coagulación, carbón activado, intercambio iónico, nanofiltración para eliminarlos del agua. Entonces, en este momento, pues son procesos que se llevan muy a nivel de laboratorio, pero que idealmente un día se podrían escalar, digamos, a otro nivel. Como les mencioné al principio, uno de los del tercer área de investigación que les quería hablar un poco más en detalle es justamente lo que llamamos BioVets, que es una línea que está muy ya establecida en el centro, que la inició el doctor Carlos Rodríguez y actualmente también con el regreso de Víctor Castro, pues tenemos la información, digamos, todavía más complementada. Entonces los BioVets, por si algún día no han visto alguna charla de BioVets, es una estructura que fue diseñada en Suecia, ¿verdad? Y que está formada por la presencia de suelo, se añade alguna arcilla, se añade un material lignocelulósico, ¿verdad? Que tenga contenido alto de lignina. Y en este caso, como ven, esto es una caja que tiene zacate arriba porque está pensada en que, por ejemplo, un tractor que tenía una tanqueta que hizo una aplicación de plaguicidas venga y descargue acá. Aquí lo que se está obviamente tropicalizando es haciendo sistemas que le permitan a un productor que fue con su bomba de espalda a hacer su aplicación al campo y que luego viene y la enjuaga, que no tire esa agua que saca al río directamente o a la pila o al suelo, ¿verdad? Sino que utilice este sistema de biopurificación para eliminar esos residuos, para que esos plaguicidas que están en el agua de la bomba de espalda se descompongan. Entonces ellos arrancan con una composición estándar, ¿verdad? De la literatura, que dice que es 50% fibra de coco, 25% compost y 25% suelo. Y se dedican a hacer una serie de experimentos para mejorar estos BioVets. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron fue, hacer un experimento donde utilizaron carbofurán marcado con carbono 14 y vieron cómo se iba degradando este producto, ¿verdad? Y qué combinación de suelo, compost y, ¿verdad?, podían usar y fibra de coco para lograr la mejor degradación del carbofurán, ¿verdad? Entonces, que fuera eliminado, cómo se mineralizaba y además utilizaron pruebas ecotoxicológicas del laboratorio de ecotoxicología que les decía para ver, ¿verdad?, la eficiencia de este sistema. Entonces así llegaron a la conclusión de que ya no necesitaban usar 50-25-25, sino que podían usar 45-13-42, por ejemplo. Y que además, en este caso en particular, lograron eliminar el carbofurán en 3 días. Bueno, el carbofurán fue prohibido, entonces de repente ya justo la investigación salió en el momento en que el plaguicida se prohibía en el país, pero ya permite, digamos, tener una técnica para estudiar justamente esto. Luego entonces, ya con esta mezcla se decidieron, bueno, lo que pasa generalmente en agricultura es que un productor no va a ir a aplicar un solo producto, ¿verdad? Usted mezcla sus productos mientras no tengan incompatibilidad de pH y no interactúen unos con otros, y generalmente usted en la bomba de espalda lo que tiene al final es una mezcla de plaguicidas. Entonces ellos usaron estos BioVets nuevamente y probaron si teniendo mezclas comúnmente utilizadas por los productores podían tener la misma eficiencia en la remoción de los contaminantes. Y pues lo que encontraron es que no, ya en la mezcla no funcionaba igual. Entonces, por ejemplo, en este caso encontraron que los herbicidas como la atracina se removían muy bien y acá pueden ver, ¿verdad?, la curva de degradación del plaguicida en el sistema,
Pero cuando ya entraban a los fungicidas, algunos se removían muy bien, como el carbendazim y el metalaxil, pero otros no se removían. Y entre los que no se removían estaban los insecticidas neonicotinoides, que son pues un problema para las abejas en particular y que están en proceso de intentar bueno, que ya han sido prohibidos en Europa y aquí están bajo una, digamos, bajo la lupa, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, acá el imidacloprid que no se degrada nada, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, a partir de eso es, bueno, ¿y ahora cómo podemos hacer para que nuestros biobets permitan degradar eso? Entonces ya ahí entraron en otro tipo de estudio, ¿verdad? Donde cogieron suelo preexpuesto a imidacloprid, hicieron extracciones, digamos, de diferentes consorcios microbianos, que en realidad es lo que viene acá, y evaluaron que algunos de estos consorcios eran muy eficientes, degradando, digamos, las mezclas que tenían, y otros no. Entonces ya a partir de ahí, ¿verdad? Viene un proceso de identificación de qué microorganismos están ahí, y la idea es que ya lo empiezan a probar en estos reactores, ya sea una mezcla, por ejemplo, de imidacloprid y triametoxam, donde remueve el 95%, o una mezcla de más de estos neonicotinoides, donde bueno, remueve 94%. Entonces, ¿verdad? Van como evolucionando en este proceso de selección y justamente hacia lo que van ahora es, ok, ya digamos, parece ser que funciona, ¿cómo llevamos esto al campo? ¿Cómo hacemos para que haya un contenedor líquido en el campo donde el productor pueda verter su mezcla de bomba de espalda y se pueda limpiar? Entonces, esa es como una investigación, 5 minutos. Ajá. Ok, y la última que les quería mencionar, que es una investigación también muy en proceso, es justamente esa que estamos realizando de la mano y el hombro, casi diría yo, con las compañeras del CITA y con la ayuda del ICAFE y de Copetarrazú, justamente para utilizar diferentes metodologías analíticas que nos permitan generar una diferenciación en el origen de las muestras de café del país. Esto a nivel nacional, pero en realidad porque el problema más grande está en el café, por ejemplo, que se importa de Centroamérica, se mezcla con el café costarricense y se reexporta como café nacional. Pero bueno, eso es un tema un poquito complicado, entonces estamos trabajando primero a nivel nacional y estamos aplicando análisis de elementos traza, isótopos estables de carbono, oxígeno, nitrógeno, análisis con NIRS, ácidos clorogénicos, ácidos grasos y cafeína, para generar un modelo que nos permita separar, ¿verdad?, los cafés de las diferentes zonas. Ese es un proyecto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica que va lento en proceso, pero ahí va, ¿verdad? Y bueno, la idea de esto es justamente pensar en que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que identificar diferentes personas de origen asiático, podríamos usar un solo método, que sería ver el ojo, y tal vez eso no nos permitiría saber quién es quién o de qué país viene, pero si luego usamos otro método que nos da los dos ojos, o otro método que nos incluye la nariz, etcétera, ¿verdad? Que es un poco como funciona el reconocimiento facial, podríamos llegar a encontrar la respuesta que andamos buscando. Por el momento, digamos, tenemos algún tipo de resultado, este es de NIRS, y entonces ahí podemos separar muy bien el café de la zona A y B, no les voy a decir cuál es cuál, pero ¿verdad? Esto después se combinaría con todos estos otros resultados para permitir tener un modelo mucho más sólido, sobre todo en casos de disputas legales con cafés que son de donde no, que dicen ser de donde no son. Y pues eso era como un resumen, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Muchas gracias por la presentación. De pronto la pregunta suena como envidia, pero ¿de dónde saca 30 funcionarios? Pues creo que son entre todos, ¿verdad? Docentes, administrativos. Pero no es que están digamos, en el presupuesto ordinario del SICA. ¿O Creo sí? que sí. Sí, bueno, no todos estarán a tiempo completo, ¿verdad? Hay unos que tienen como un cuarto por ahí, pero sí están en el presupuesto. Esa es la envidia. ¿Verdad? Sí, yo tampoco De la sé buena, cómo eso llegaron sí. ahí, pero gracias a Dios. No, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Una consulta, en esos estudios de biodegradabilidad de esos plaguicidas, ¿se enfocaron en la desaparición del plaguicida como tal
o en la formación de los compuestos a los que llega o en ambos? ¿Cómo está eso? Creo que de las dos, digamos, según entiendo, ¿verdad? Porque yo no trabajo exactamente en el área de plaguicidas, pero por ejemplo en los estudios donde se ha utilizado carbono 14, ¿verdad? Eso le permite a uno ver como la degradación completa del compuesto. Hay otros trabajos de investigación de los que han hecho ellos, donde por ejemplo analizan, ¿verdad? Cuánto queda del compuesto padre o madre y de los subproductos en los que se transforma. Entonces creo que han habido los dos enfoques. Cuando usan carbono 14 pueden ver toda la degradación y en otros casos ven, a veces el subproducto es más problemático que el producto original. Entonces también han ido viendo eso. ¿Y sabe qué otra prueba le hacen al residuo luego de que se produce? Aparte de revisar el tipo de compuestos que están ahí. Bueno, principalmente trabajan la parte de qué queda y luego hacen estas pruebas de ecotoxicidad, ¿verdad? Donde, por ejemplo, sacan un elutriado y utilizan estos organismos indicadores como Daphnia o algún alga o algún pez para ver si esa concentración que queda ahí tiene algún efecto sobre el organismo que queda, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Cristina. En el último proyecto que estabas hablando de las zonas, la idea sería de eventualmente dar un sello de certificación de origen o simplemente de reconocimiento de muestras. ¿Y qué tan fácil es separar, digamos, la zona de Tarrazú, San Marcos, donde, digamos que uno podría pensar que la tierra es la misma, sin embargo, desde el punto de vista ya sea de proceso o la forma ya de percepción, los cafés son diferentes? Entonces, ¿qué tan cercano podría estar eso o en términos generales de la proyección a futuro que le tenés a partir de estos datos y que de acuerdo a la figura que tenés, pues hay una muy buena separación? Sí, muchas gracias, Alice, por la pregunta. Vamos a ver, los del área de Tarrazú opinan que su café es diferente ¿verdad? De cuando usted sale del área y por eso ellos tienen denominación de origen. E inclusive hay unos análisis que ahorita no recuerdo exactamente, que son los que hacen y los que usaron para meter en el sello de denominación de origen de Café Tarrazú. Entonces, justamente el borde, ¿verdad? Es lo que yo creo que es más difícil. Entonces, nosotros por eso ahorita comenzamos más bien con dos zonas contrastantes. Por ejemplo, ICAFE quería que cuando el proyecto comenzara se metieran las 8 zonas cafetaleras del país, pero entonces por el número de muestras que se requiere para generar el modelo, era una locura, ¿verdad? Porque era 8 ¿verdad? No había tanto dinero. Entonces, lo otro es que, digamos, la denominación de origen de los sellos que están sacando la están basando en 1 o 2 análisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando mi muestra de café en este parámetro se parece, pero en este otro no, ¿verdad? Entonces, de ahí viene este planteamiento de una serie de análisis donde al final se pueda generar como un modelo que uno diga, ok, estos parámetros, ¿verdad? No sé, el estroncio y este isótopo y estos son los que, si usted tiene 10 y saca 8 de 10, es de aquí. Y si solo pega 2, entonces, ¿verdad? Luego está el tema de las mezclas, ¿verdad? Porque entonces luego vienen las mezclas artificiales y habría que ver ahí esa parte. Entonces, nuestra idea, por lo menos cuando empezamos trabajando con ICAFE, era contribuir al sello que ellos ponen de café de Costa Rica. Ahora nos dimos cuenta que es más como en procesos de disputa, por ejemplo, y sobre todo porque este tipo de cosas ya las está pidiendo el mercado internacional. Entonces, un poco como se inicia, ¿verdad?, con el análisis de residuos aquí, para que cuando llegue a otro país no tengan problemas, vendría un poco como por esa misma línea. Pero ahí va, despacito. Gracias. Por desconocimiento, pero en ese estudio que está muy interesante, ¿solo estudian las muestras de café o también tienen que hacer, digamos, muestras pareadas a analizar los suelos de las fincas que provienen? Porque me imagino que todos los elementos que se manifiesten esas plantas vendrán del tipo de suelos de cada finca. Sí, idealmente uno quisiera hacer los suelos también. Digamos, ahora estamos tratando de, presentar una propuesta para una compañera de un proyecto nuevo para la parte más bien de café orgánico, y ahí sí, digamos, le vamos a entrar al suelo. Acá el problema era que la cantidad de muestras que se requieren, volvemos al presupuesto, ¿verdad? O sea, la cantidad de muestras que se requerían para el modelo, y el problema es la trazabilidad de la muestra a la finca, ¿verdad? Porque uno trabaja con la muestra que viene de beneficio,
sí, de recibidor, y esa de recibidor es una muestra compuesta de un sector. Entonces hay que irse a trazar las muestras para atrás. Entonces en realidad son 60 muestras que es como multiplicado por 5, ¿verdad? Son como 300 fincas. Entonces se pensó hacer como un estudio más pequeño considerando el suelo, porque fijo el suelo es el que tiene, digamos, la génesis del suelo es la que nos da el marcador del elemento traza que aparece en el café. Por eso, digamos, el estronce, por ejemplo, es uno de esos elementos que supuestamente podrían, digamos, ser marcadores de eso. Pero ahorita no estamos incluyendo el suelo. Si nos conseguimos ahí un dinerito, como dicen, tal vez sí. ¿Más preguntas? Ya, muchas gracias.